Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tiene usted alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-362-5 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes, 19 horas, y domingos, 10 de la mañana. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, corre al refugio seguro. En Proverbios 18:10 dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. En nuestros días, ante los conflictos mundiales que aumentan y ante el caos inevitable de la enfermedad, incertidumbre, inseguridad, inestabilidad económica, pecado, terrorismo, violencia o ante el temor a terremotos, desastres naturales y más, la gente trata de buscar y correr a ciudades o lugares seguros donde vivir. Los menos peligrosos, con mayor servicios de salud, naciones con mayor estabilidad financiera, etc. No hay ningún mal en procurar protegerse del desastre humano o natural, pero se olvidan de su seguridad espiritual y solo hay un lugar para hallar ese refugio, que es el nombre del Señor, a quien el libro de Proverbios llama Torre Fuerte. En su tiempo, cuando los enemigos atacaban, la gente corría al refugio, a una torre bien fortificada. La Biblia usa esa figura para invitarnos en las dificultades a correr a nuestro refugio, el Dios Todopoderoso, y ser levantados. ¡Qué hermosa promesa de bendición! En estos tiempos de caos y necesidad, corramos a los brazos de Dios, que nos puede levantar y dar refugio y descanso de enfermedades, sufrimientos, adversidades, juicios, temores, condenación, pecado y muchas adversidades de la vida diaria. Dios dice: y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Isaías 32:18. Pero es preciso poner toda confianza en Jesús, su nombre Salvador, manteniendo a diario una estrecha relación de intimidad con Dios, obedeciendo con responsabilidad todos sus mandamientos. Entonces tenemos seguridad y certeza de pertenecerle y nunca nos defraudará. Dios es nuestro poderoso refugio. A todos los que nos escuchan, corramos al refugio seguro que está dispuesto hoy y siempre a llevar cualquier carga y hacerte descansar, levantándote. Y Él es Jesucristo, en comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a seguir con el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día y glorioso en el Señor. El día de hoy con el tema Corre al refugio seguro, o corriendo al refugio seguro. Esto basados en el pasaje de Proverbios capítulo 18 versículo 10, cuando nos enseña y nos dice: torre fuerte es el nombre de Yahvé o de Jehová o de Dios, a él correrá el justo y será levantado. En la Sagrada Escritura nos enseña cuán momentos difíciles pasaron
un determinado número de personas. Podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Sara, su mujer, podemos hablar de Rebeca, su nuera de Abraham, o mujer de Isaac. Podemos nosotros hablar de una serie de desventuras de ciertos hombres. Podemos hablar de Jabes. Podemos hablar nosotros de Judá. Y Judá desde el punto de vista como tribu, que no tenía parte en el territorio y que Dios le establece una posición de tal manera que después de eso es el reino que más perduró delante de los ojos del Señor. Y podemos ver una serie de desventuras que tuvieron cada uno de ellos. Cuando dije Judá, estoy refiriéndome a un pueblo, a una tribu. Cuando estoy hablando desde el punto de vista individual de Sara, de Abraham, o quizá de David, quizá de Daniel, sus amigos, hablamos de cosas particulares o propias de un ser, pero podemos hablar también de familias. Y el concepto es de que en la desventura de ellos, o en las dificultades de ellos, o en las enfermedades de ellos, o en las necesidades de ellos, tuvieron un refugio a donde cubrirse, protegerse y por medio de eso salir adelante en sus adversidades. Por ejemplo, en el libro de los Reyes nos habla de una mujer que tenía unos hijos, su marido había muerto. Estoy dando una ilustración cuando se corre a ese refugio que es Dios en la adversidad o necesidad. Y dice la Escritura que viene al profeta y le dice: tu siervo sabes que era temeroso de Dios, era un profeta, servía a Dios, pero murió y dejó deudas y se quieren llevar a mis hijos como forma de pago y me los quieren quitar y no tengo nada. Y le dice: ¿no tienes nada? No, no tengo nada. Y le dice: ¿es seguro? No, no tengo nada. Dice: bueno, tengo por ahí un poco de aceite, dice la Escritura que dijo esta mujer. Y le dijo: bueno, ve y consigue unas vasijas. No pocas, le dijo, no pocas. El profeta le dijo: no pocas. Dice: ve y consigue vasijas, no pocas. Y luego ya le dice: ya las conseguí. Estoy parafraseando para que entendamos. Dice: ya las conseguí. Dice: ahora enciérrate en tu casa. Cierra tus puertas, algo así como cuando dice también el Señor: anda, pueblo mío, cierra las puertas detrás de ti en tanto que pasa mi indignación. Esta mujer dice en la Escritura que obedeció lo que el profeta le había dicho y se encierra y le dice a sus hijos: pásenme las vasijas. Y le dijo el profeta: vierte ese poco aceite. Tú dices que es poco, pero el Señor nos habla de que es grande la promesa de bendición. Y él honra su palabra y entonces empieza a fluir el aceite de tal manera que aquella mujer le dice a los hijos: tráiganme otra vasija, tráiganme otra, y fueron llenando todas. El aceite no escaseó. Hasta donde escaseó, si así lo queremos ver, es cuando ya no tuvo una vasija más para llenar. La cuestión del límite lo puso la mujer. ¿Por qué? Porque es la que consiguió las vasijas. Dios, en esa bendición ilimitada, como decíamos en programas anteriores, eterna, Él hacía fluir, bendición, 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 bendición. Eso me enseña de la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que dijo la mujer? ¿Verdad? Bueno, ya tengo esto, ¿qué hago, profeta? Y el profeta le dijo: ve, vende el aceite y con eso que juntes paga todo lo que debes y con lo que te quede, con eso vive. Eso significa buscar a Dios, refugiarse en Dios, y Dios siempre va a tener la respuesta a nuestra adversidad. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder.
Esa historia que te mencionaba tiene que ver con lo del profeta Eliseo. Esto está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, cuando dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos como siervos, pero como pago, ¿verdad? Y esa historia, decía yo, nos ilustra la grande bendición que significa correr y ponernos en esa torre fuerte que es el nombre del Señor. Ahora, en el judaísmo, quiero tomar lo que la torre fuerte significa. Las ciudades estaban amuralladas, todas las grandes ciudades de aquellos tiempos estaban amuralladas. Jerusalén estaba amurallada, la conquistó, era de los jebuseos, y la conquistó David, y por eso después, más adelante, se llamó la ciudad de David, también la ciudad de los jebuseos, que después es Jerusalén, que significa paz, ciudad, y paz, shalom, Jerusalén, shalom, de shalom. Bueno, la cuestión está que en esas murallas, las torres, era donde estaban los vigías o los que velaban para ver si venían los adversarios. Tocaban trompetas, de acuerdo al sonido de la trompeta, era de alarma, era de guerra o eran de paz. Pero en fin, el concepto es de que cuando venían los adversarios y cuando iban a tomar las ciudades, los pobladores se iban y se refugiaban en esas torres, porque en esas torres se entiende que eran mucho más gruesas, había la posibilidad o tenían su grosor para protección mucho más fuerte, y entonces corrían todos a esos lugares para refugiarse. Y desde el punto de vista de los judíos, en los cánticos o en las oraciones, cuando dicen del nombre del Señor, que es torre fuerte, es el refugio, la protección que nosotros tenemos. Ahora, si lo vemos desde el punto de nombre de Jehová, Yahvé, nosotros vamos a encontrar nombres compuestos que se le llaman de parte de Dios. Por ejemplo, Yahvé Jireh o Jehová Jireh, y que significa Dios es el que nos provee. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo, que Dios le había dicho: ofréceme tu hijo en holocausto, dice la escritura que le dijo el hijo, ¿verdad? Camino de 3 días, la montaña, ya llega al monte Moriah, etcétera, etcétera, según el libro de Génesis. Y dice la escritura por ahí que le dijo el hijo, ¿verdad? Ya está todo listo, la leña y el altar y todo. Dice: ¿dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y Abraham dice: Dios se proveerá. Y dijo él: Yahvé Jireh. Y es el nombre que nosotros, con lo que nosotros hoy conocemos, que viene la provisión de parte de Dios. ¿A qué le llamamos provisión? Bueno, el concepto es que cuando iba a degollar a su hijo, dice la escritura, que el Señor le dijo: no lo hagas. A veces nosotros creemos que es como nosotros entendemos que le ofrecemos a Dios, pero a veces estamos equivocados, como Abraham estaba equivocado, y le dice el Señor: detente, no lo hagas. Y cuando él escucha esa voz, nota a un carnero, dice que enredado en una zarza. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Tomó ese carnero y lo degolló en lugar de su hijo. A mí lo que me enseña ese pasaje, que cuando nos habla de que Dios nos provee, a mí me está diciendo: ¿sabes qué? Ya hubo un sustituto que hizo y sufrió y padeció para que tú de esa misma manera goces de esos beneficios como los gozó Abraham. Por eso nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 4, que de la misma manera que Abraham tuvo esas bendiciones son para ahora también para nosotros que le hemos creído a Dios. Bueno, el concepto es de que cuando Abraham ofrece aquel sacrificio, dice que se gozó, y fue cuando dijo: Dios se proveyó. O sea, Dios provee. La bendición que nosotros requiramos o necesitemos cuando no tenemos que ofrecer, bueno, Dios nos los va a proveer. Otro de los nombres compuestos de parte de nuestro Dios es Jehová Rafa o Yahvé Rafa,
¿Qué significa esto? Lo que mi madre a mí me puso como nombre Rafael. La palabra Rafael viene de dos palabras igual, hebreas. Una, él, Rafael, él, que es la contracción de Elohim. La contracción de Elohim, cuando dice Génesis, en el principio Dios, la palabra que viene ahí como Dios es el Elohim. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, lo que Dios hace, esto es eterno, desde siempre, para que entendamos. Entonces dice, la contracción de Rafael es él, decíamos, del Elohim. Pero Rafa en el hebreo significa sanación o sanidad. Entonces el nombre es por el que Dios sana. Ahora, el nombre compuesto es Yahvé o Jehová Rafa. El yo soy el que, yo soy el Dios que sano. Y cuando dice aquí que Torre Fuerte es el nombre del Señor, es que cuando en la enfermedad se está, podemos ir a Él y Él va a obrar de una manera tan poderosa y tan gloriosa, con médicos o sin médicos. Él va a obrar. Es su nombre. Ahora, cuando Jesús vino y se presentó en esta tierra, le decía a la gente, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Él se presentó como el médico. Venían los enfermos y dice la Escritura que daba la palabra y eran sanos. Y dice que su fama se divulgó por todas partes de tal manera que traían a los enfermos y endemoniados y a todos sanaba y libertaba, dice los evangelios. Podemos ir a ese refugio que es seguro para recibir esa bendición, para ser levantados. Vamos a otro corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Y decíamos, dice, Torre Fuerte es el nombre de Jehová, Yahvé o de Dios. A él correrá, podríamos decir en del tiempo pasado, hace un rato, que a él correrá el enfermo y sería sanado. Otro de los nombres compuestos que por ahí están respecto a Yahvé o Jehová tiene que ver con el de Shabaot. Una historia que nosotros conocemos de el gigante que es derrotado por un débil, entre comillas, pero fortalecido, joven, casi niño, de parte de Dios. David fue a la batalla a ver a sus hermanos, pero por allá estaba un filisteo llamado Goliat que decía, denme un hombre para que pelee conmigo, si yo lo venciere, ustedes van a ser nuestros siervos, y si yo fuere vencido por aquel varón que ustedes pongan, ese hombre que pongan para atacarme, pues en ese momento, si me vencen, nosotros vamos a ser sus siervos. La Escritura nos enseña que vino el momento de la guerra y David tomó unas piedras del arroyo, iba con su báculo o su que usaba para cuidar las ovejas de su padre, y por eso aquel le dijo, ¿verdad? ¿Vienes a mí con piedras y con palos? Dice, yo vengo a ti. Y cuando le dijo aquel hombre, ¿verdad? Dice, yo vengo a ti, dice que maldijo a David por sus dioses, y él entonces empezó a decir, yo vengo en el nombre de Dagón, vengo en el nombre de Acera, etcétera, etcétera. Y David dijo, no, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú provocaste a ira. En el nombre de Jehová, Shabaot. En el momento de la guerra, en el momento del conflicto, en el momento del pleito, David sabía en dónde refugiarse. Él sabía y corrió en esa batalla
desigual, pudiésemos decir humanamente, pero fue más desigual para el filisteo. Yo siempre lo menciono así, fue más desigual para el filisteo, porque el filisteo parece que, aunque entre comillas iba armado, iba desnudo, porque David, aunque entre comillas iba desnudo, iba con la coraza y con la bendición gloriosa de la armadura del Dios Todopoderoso. Y dice la Escritura que David tomó una piedra, la encajó, tiró y la encajó en la frente de aquel filisteo y fue derribado. La Biblia a mí me enseña que David le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado a ira. El nombre del Señor, luego entonces, en nuestras guerras, en nuestras batallas, en nuestras luchas, es poderoso, porque ahora nosotros usamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Tan es así que dice: pidan en mi nombre y será hecho. Hoy nosotros podemos tener ese nombre seguro de firmeza, de triunfo y de victoria por nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre y será hecho. Ahora esa torre fuerte o ese nombre fuerte es el de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú anhelas y deseas tener esa bendición de Dios en tu vida, entrégasela. Y es probable que digas: yo necesito que ese Dios esté sobre mí para bien. Y puedes decirle una oración tan simple pero poderosa como la que en este momento vamos a hacer. Puedes decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias porque al morir en la cruz lo hiciste para perdonar mis pecados y mis faltas, por no llamarle hierros, pero son pecados, Señor, y te doy gracias porque sabemos que en tu bendito amor está el quererme purificar y lavar y librarme de toda condenación y cambiar maldiciones por bendiciones. Y quiero confiar en tu precioso y glorioso nombre. Escríbelo, mi nombre, en el libro de la vida, y quiero ser hallado en ti, libre de toda condenación. Gracias porque me haces partícipe de tu bendición. Y todos los que están en alguna necesidad o adversidad, nosotros oramos y te pedimos, Dios, que nos bendigas. Pedimos en el nombre de Jesús, y dice la Escritura que en el nombre de Jesús suceden una serie de circunstancias, eventos de gloria, de honra, de exaltación y de triunfo. Tu nombre, Señor, es capaz de destruir toda fortaleza. Así lo dice la Sagrada Escritura, que usemos las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y el nombre de Jesús es sobre todo nombre, es el arma que nosotros hoy usamos. Y gracias porque sabemos que hay bendición en lo material, espiritual o físico, en nuestras familias, grandes, pequeños, mujeres, varones. De la misma manera, bendice a nuestras autoridades federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial, y te rogamos bendición sobre tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, todos en el nombre de Jesús, exaltados en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga.